Bien, en esta semana vamos a tener un estudio complementario, más bien la continuación de lo que vimos la semana anterior. El tema de esta semana es la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Iniciemos con una oración. Gracias, eterno Dios, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Permite que el tema de este estudio, Señor, es semanal, sea de gran bendición y nos dé sabiduría para poder, Señor, estar cada vez más cercanos a ti y poder comprender las verdades allí descritas. Señor, que el Espíritu Santo dirija nuestra mente, Señor, para comprender el importante tema, Señor, que vamos a estudiar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo 1, y nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado, nació la ciencia moderna. Personajes como Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle, y muchos otros grandes científicos, grandes físicos, matemáticos, inventores, teólogos en la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta, o sea que creía en Dios, empezaron ahora a basarse en el naturalismo y el materialismo, a menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural. Charles Darwin popularizó estas ideas filosóficas en El origen de las especies en el año 1859. Desde entonces, la ciencia se ha distanciado cada vez más del fundamento bíblico y volcándose a una interpretación radical de la historia del Génesis. La Biblia enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología. ¿El relato bíblico simplemente fue tomado de las naciones paganas circundantes? La Biblia se vio condicionada culturalmente por el tiempo y lugar, o su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que está completa en su esquema divino. Estas son algunas de las preguntas que responderemos en el estudio de esta semana. Pues bien, vamos a comenzar ahora con los escritos de la escritora cristiana Elena G. de White. Por ejemplo, en el libro Cada día con Dios, en la página 239, encontramos lo siguiente. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Escuchamos su voz al contemplar la belleza y la riqueza del mundo natural. Vemos su gloria en las hermosuras trazadas por su mano. Contemplamos sus obras sin velo que las cubra. Dios nos ha dado estas cosas para que al contemplar las obras de sus manos podamos aprender acerca de Él. En el libro Alza tus ojos, en la página 276, encontramos el siguiente párrafo. Los que leen y escuchan las sofisterías que predominan en esta época no conocen a Dios tal como es. Contradicen la palabra del Señor, exaltan y adoran a la naturaleza en lugar del Creador. Aunque podemos discernir la obra de Dios en las cosas que creó, estas no son Dios, es decir, la naturaleza no es Dios. La creación física da testimonio de Dios y de Jesucristo como excelso creador de todas las cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Salmos, capítulo 19, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, las páginas 772 y 773, encontramos lo siguiente. Dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino
quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Necesitamos la verdadera historia del origen de la tierra, la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías. La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero, puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Finalmente, leyendo Patriarcas y Profetas en la página 105 y 106, nos dice: estas personas, o sea, se refiere a aquellas que no creen en el relato del Génesis, han perdido la sencillez de la fe. Debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. Los escépticos que leen las Sagradas Escrituras para poder sutilizar acerca de ella, pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los acertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. Podemos decir con toda seguridad, en cuanto a lo que hemos leído hasta ahora, que todo lo que vemos en el mundo está conectado. Dios lo ha creado para nuestro beneficio. Y aun cuando el pecado ha destruido gran parte de la creación de Dios, todavía vemos cosas maravillosas en el mundo, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos aprender a enfocarnos en aquellas cosas hermosas que Dios ha elaborado. Y sobre todo entender algo: lo que existe no es producto de la coincidencia. Nosotros fuimos creados con un propósito. Te pregunto, ¿crees en eso también?